A ver, jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con las clases de Historia Universal a cargo del maestro Héctor Contreras. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos los muchachos también. Ya, maestro, comenzamos. Ya. Muy bien, muchachos. Tengan ustedes muy buenas noches. Desde aquí un saludo especial para ustedes, esperando que se encuentren bien en casa y que también la salud acompañe a sus seres queridos y a ustedes, ¿no? Muy bien, muchachos, siempre con mucho optimismo, con muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y esperando que más adelante las cosas siempre sean mejores, ¿no? Empezamos con la clase. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Miren, hoy nos corresponde revisar los que serían temas de la final de la edad moderna e inicio de la edad contemporánea, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que sería Ilustración, Revolución Francesa, lo que sería era napoleónica y la Restauración, ¿ya? Junto también a las revoluciones industriales. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces empezamos, expandimos la diapositiva. Muy bien. Muy bien, muchachos, a ver, vamos a poner esto acá abajo. Ya está. Muy bien, empezamos con la primera pregunta. Dice, en sus comienzos, la Revolución Industrial Inglesa fue un periodo de grandes cambios económicos y sociales que se caracterizó a nivel productivo por el desarrollo de, bueno, vamos a ver. Primero, aclarar que es una revolución, ¿no? Una revolución es una transformación. Industrial, porque tiene que ver con la industria. En industria se le llama a todos los procesos que tienen que ver con la transformación de materias primas a productos elaborados o manufacturas, es decir, todo ese conjunto de procesos que intervienen o que se relacionan con la transformación de materias primas a productos elaborados o manufacturados se le llama industria, ya todo ese proceso. Muy bien, entonces, ¿dónde empezó esto de forma pues técnica, de forma organizada y de forma constante y permanente en el campo de la producción? Bueno, empezó en Inglaterra, ¿no? Ahora, hay que recordar que el capitalismo ya existía. Recordemos que el capitalismo aparece como sistema económico más o menos en el siglo XIII-XIV. Recordemos, comienza a desarrollarse en su fase mercantilista, ¿no? Que tiene que ver principalmente con el comercio. Básicamente el comercio, bueno, a pequeña escala, porque no había medios de transporte, pues, por así decirlo, de gran alcance. ¿Qué más? También recordemos que se desarrolla un transporte lento, si es que es transatlántico, en el caso de el comercio que se llama triangular, en el caso de Europa, África y América. Entonces, básicamente así era el comercio, ¿no? Bueno, una actividad lenta. Bueno, ¿qué más? Principalmente se desarrollaban pues productos en talleres, ¿no? Pero Inglaterra comienza a innovar en el sistema productivo, acrecentando lo que se va a conocer como la producción industrial. Aparecen las fábricas, la producción fabril, para ser más específicos. Fabril viene de fábricas, ¿no? A diferencia de York, que era lenta, que era de artesanos, ¿no? Que no era organizada ni tenía horario. Aparecen fábricas donde se concentran, por ejemplo, ahí se concentran las máquinas, los trabajadores, se concentran las materias primas, ¿no? Y de ahí, por supuesto, medios de transportes que llevan los productos a muchas partes. Entonces aparece la fábrica, ¿no? Se organiza el tiempo, todo. La pregunta es, aquí dice, la revolución industrial inglesa fue un periodo de grandes cambios económicos y sociales que se caracterizó, bueno, está claro que comienza a innovar produciendo máquinas para acrecentar el proceso de producción. El objetivo de los ingleses era reducir costos en el proceso de producción para ganar más, ¿no? Ese era su objetivo, ¿ya? Entonces la clave sería, pues, creo que más claro, ¿cuál sería, muchachos? A ver qué marcaron algunos de ustedes. Vamos a revisar acá la respuesta. Creo que sí, muchos han atinado ahí. Bueno, sí, queda claro la de, ¿no? Muy bien, Mirko Segovia, muy bien, Carmen Picharra, tenemos ahí a Diego Gonzalo, tenemos también a Liz Trujillo, Alexandra Moisés, bueno, sí, Diego Gonzalo, Santé María. Sí, el maquinismo, pues, ¿no? El maquinismo que es fácil, pues, muchachos. Como ya les dije yo hace un momento, la burguesía está muy interesada en producir rápido. Miren, a la burguesía le gusta ganar dinero. O sea, la burguesía es la impulsora del capitalismo, ¿no? Es decir, la burguesía busca ganar más dinero
de alguna manera, busca nuevas formas de producir dinero o capital, que finalmente pues le va a ayudar a producir más y a ganar más. Entonces, si yo veo que la ciencia o los inventores, los matemáticos, me pueden ayudar de alguna manera a producir más, vender más y ganar más, yo los financio, los promuevo, ¿no? Los asisto. Es más, invierto en programas de educación para que esta tecnología me sea favorable. Entonces, esto es lo que pasa. En Inglaterra empieza este impulso, ¿no? Un impulso al campo de la producción orientado a la técnica o a la tecnología, ¿ya? Y eso es lo que pasa, pues el maquinismo, ¿no? Muy bien, muchachos, la clave sería entonces la D, ¿no? Vamos a poner acá clic, la D. Vamos con la siguiente, dice, se llama Estados Generales. Este es tema de Revolución Francesa, ¿no? Revolución Francesa. Muy bien, recordemos que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿no? ¿Por qué? Fácilmente podemos deducir que es una revolución burguesa, porque finalmente es la burguesía la que toma el poder, ¿no? Son 10 años de proceso de transformaciones o intentos de establecer un orden en Francia. Pero finalmente la burguesía es la que toma el poder y por lo tanto allí se puede definir que es una revolución burguesa, ¿no? Son los que guían la revolución, son los que finalmente toman el poder. A pesar de que hay campesinos, hay jornaleros, hay artesanos, hay muchos grupos sociales, la burguesía es la que acaba tomando el poder, por lo tanto es una revolución burguesa. Ahora dice, los estados generales se llama Estados Generales a la asamblea que convocaron el rey Luis XVI y su ministro Necker para informar a los tres sobre, bueno, recordemos que el gran problema de Francia es que tenía un gran déficit, ¿no? Y a ver, algunos de ustedes, bueno, creo que ya dieron la clave, sí, algunos de ustedes ya dieron la clave, pero les pregunto a todos ustedes, ya que están ahí en línea, bueno, la sé, los impuestos, sí, vamos a revisar eso ya. ¿Quién de ustedes me puede decir o indicar por qué Francia estaba en crisis? ¿Por qué Francia tenía déficit? ¿No? Déficit, recordemos, es cuando falta dinero, o sea, tú gastas más de lo que produces. Francia tenía, por ejemplo, un gasto, para que me entienda fácil, de 100 millones, pero producía 50 millones. Por lo tanto, tenía un déficit de 50 millones. ¿Me están entendiendo? O de repente, para que me entienda mejor, tenía un gasto de 100 millones y producía 70 millones nada más. Entonces tenías 30 millones, ¿me entiendes o no? Muy bien, un alumno dice, bueno, la señorita Liz, interesante, el apoyo a la independencia de 13 colonias. Las guerras, excelente. Los Borbones son una dinastía que relativamente eran nuevos en Francia y querían, por supuesto, posicionarse, ¿no? En el siglo XVII. En el siglo XVIII, por supuesto, ya comienzan a consagrarse. Muy bien, el despilfarro también es correcto. La nobleza vivía con mucho lujo, con mucha pompa. Por supuesto, a costas o sobre los hombros de muchos que vivían en la pobreza o miseria. Era una clase parásita, por así decirlo, holgazán, que no pues permitía un impulso ni siquiera al Estado. Era una clase social que por supuesto privilegiaba a Francia. Bueno, un estamento se le llamaba básicamente, ¿no? Un estamento, ¿ya? Entonces, es cierto, está la guerra de los 7 años, es más, antes está la guerra de los 30 años. Entonces, Francia tiene una política internacional que le cuesta mucho. Los Borbones logran la supremacía en Europa, por supuesto, pero les cuesta mucho. Y por supuesto a Francia también. Entonces, ¿qué pasa? Si bien Luis XV y hasta Luis XIV llegaron a vivir esta bonanza, Luis XVI coge el pasivo de todas esas guerras o toda esa política exterior. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los reyes, y especialmente los reyes franceses, hacían algo muy práctico, ¿no? Cuando faltaba dinero, sencillamente pues succionaban a la clase popular, o en este caso se le llama el tercer estado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? En Francia hay un problema. Como dice acá, hay tres estamentos, ¿no? El clero y la nobleza, ¿no? Que eran los privilegiados, y por último, el tercer estado, que era el pueblo. Ahora, los únicos que pagaban impuestos, porque no eran privilegiados, eran los del pueblo, ¿no? Aquí estaba la burguesía inclusive. En cambio, el clero y la nobleza estaban exonerados de pagar impuestos. El ministro llamado Necker, que vamos a ver aquí, que está señalado inclusive, ¿no? Acá en la pregunta, era muy favorable a una propuesta que ya le habían hecho otros ministros, entre ellos Calonne, Malesherbes, ¿no? Que proponían que
el clero y la nobleza paguen impuestos, que también paguen impuestos. Bueno, vamos a la preguntita, dice ahí la aprobación. A ver, dicen, ya algunos han dicho la grave crisis económica y en general se convocan por la crisis económica, ¿no? El déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal. Cada vez más se subían los impuestos a los campesinos y por supuesto esto perjudicaba también, o mejor dicho, presionaba más a la población popular. La población estaba cansada de los impuestos. Y por supuesto el rey sabía que esta tensión social podría generar pues una revolución, un levantamiento. Eh, ¿Qué más dice ahí? Y aprobar medidas que la solucionen. Bueno, sí, los impuestos, muy bien, claro, sería la C. No hay otra, ¿no? No hay otra, ¿ya? La C. Muy bien, por ahí he escuchado el estilo de vida del rey, bueno, podríamos decir la corte de Versalles, ¿no? Recordemos que en la corte de Versalles, y el mismo Versalles era llamado la tumba de la nación, ¿no? A María Antonieta la llamaron propagandísticamente Madame Déficit, ¿no? Por su vida pues, lujosa y pomposa u opulenta, ¿no? Es más, si ustedes que la rompen en literatura deben saber que este estilo de vida de Versalles fue satirizado por Jean-Baptiste, conocido popularmente como Molière, ¿no? En obras, por ejemplo, como El Tartufo, El Avaro también, por supuesto, ¿no? Todo esto que pasa pues en la corte, ¿no? Bueno, y el estilo de vida, por supuesto, de la sociedad francesa de esa época. Muy bien, vamos con la pregunta 3. Muy bien, como ya dijeron ahí, Luis Trujillo, Alexander Moisés, bueno, sí, está bien, está muy bien, muchachos. Excelente. Vamos con la siguiente preguntita. Entonces, la 2 sería la C. Muy bien. Ya está. Muy bien. La pregunta 3 dice, la Revolución Francesa tuvo un largo proceso dividido en tres fases. La primera fue la monarquía constituida por los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa. La segunda fue la República. Bueno, la monarquía tuvo, o sea, mientras hubo, cuando ya empezó la Revolución, el rey siguió gobernando, ¿no? Hasta que se estableció la República, que elimina al rey y a la monarquía, ¿no? ¿Ya? En la República hay sí, las siguientes subdivisiones, ¿no? Está la convención, el directorio y el consulado. Pero el consulado ya es con Napoleón, ¿no? Y por supuesto, Napoleón da el giro al imperio. Entonces, podríamos decir que hay una monarquía, hay una república y un imperio. Por supuesto, esto básicamente en el lapso de 1789 hasta 1815, ya con la era napoleónica. Pero si queremos ser más estrictos, la Revolución Francesa abarca desde el año 1789 al año 1799, antes del golpe de Estado de Napoleón que se llama el 18 Brumario. ¿Cuál de los siguientes eventos perteneció a la fase republicana? Bueno, la fase republicana tiene que ver con la convención, el directorio y el consulado, ¿no? Porque Napoleón después entra como emperador, bueno, da el salto a imperio. Ahora, a ver, ¿qué marcarían este muchachos? A ver, ¿qué marcaron? El Comité de Salud Pública. Bueno, ya está, ¿no? A ver, por ahí creo que ya marcaron algunos muchachos, sí, muchachos que están entusiastas. Claro, la avioncito, muy bien, La, Elías. Muy bien, señorita, muy bien, una dulce voz. Elías Aguilar, Liz Trujillo, claro, la A, pues, ¿no? Miren, una aclaración que quiero hacerles, ya que están ahí respondiendo, muchachos. Eh, en la República, lo puntual, o lo que ustedes deben saber, porque San Marcos ha preguntado en la República, es que al rey lo ejecutan acusándolo de alta traición. Recordemos que el rey, cuando el rey es capturado intentando escapar, lo llevan a un palacio que se llama las Tullerías, y ahí desde las Tullerías el rey escribía cartas invitando a los reinos extranjeros a unirse para invadir Francia y recuperar su poder. El rey quería recuperar su poder. Y el rey insistía en recibir el apoyo de las otras monarquías. Él era rey y los demás reyes tenían que apoyarlo, ¿no? Esa era básicamente la idea. Pero hay que tener en cuenta que Francia tenía muchos enemigos por su política exterior que había llevado antes de la revolución. Entonces, muchos como que miraron a otro lado, ¿no? O sea, el rey estaba a la derecha y todos volteaban a la izquierda, o sea, no lo querían mirar. Es más, preferían el hundimiento de Francia, ¿no? Por eso es que
Después, cuando se produce la restauración, el mismo Metternich, no sé si han escuchado alguna vez, el promotor del Congreso de Viena, dice, ¿no? ¿Por qué no apoyamos a Francia desde el comienzo? Cuando la revolución todavía no era una amenaza, cuando empezaba la revolución. Entonces, bueno, yo les aclaro, aquí estamos hablando de que el rey es llevado, acusado de alta traición, y en la etapa republicana, para ser más específicos, dentro de la etapa republicana, en la subetapa conocida como la Convención Nacional, al rey se le corta la cabeza. Se establece la república. Y por supuesto, cuando le cortan la cabeza al rey o lo decapitan, inmediatamente los reyes de Europa comienzan a aliarse, formando la primera coalición contra Francia. A ver. Ahora, la pregunta es, eh, dentro de la convención hay dos etapas, una que se llama la etapa girondina, o sea, mira, tenemos a la república y dentro de la república tenemos a la convención. En la convención, o dentro de la convención, hay un momento en que gobiernan los girondinos, que eran los moderados, era la gran burguesía, que por supuesto no quería cambios radicales porque, a pesar de todo, ellos tenían, por supuesto, mucho que defender. Si son gran burguesía es porque están posicionados. En cambio, hay un sector que se llama la baja burguesía o la pequeña burguesía, que son sectores que son emergentes. Y está claro que la gran burguesía no quiere cambiar mucho las cosas porque, a pesar de que hay una revolución, ellos tienen ciertos beneficios. Ahora, la pequeña burguesía, básicamente profesionales, pequeños comerciantes, tenían líderes como por ejemplo Robespierre, mientras que la gran burguesía tenía líderes como Brissot. Y la pequeña burguesía finalmente acaba tomando el poder. Recordemos con el apoyo de los sans-culottes. Los sans-culottes, recordemos, eran los pobres o la masa de París. Ellos, por supuesto, apoyando a los jacobinos, hacen que los jacobinos pues tomen el poder finalmente, produciéndose la etapa más radical de la Revolución Francesa. Dentro de la convención, la etapa jacobina, o mejor dicho, el gobierno jacobino, conocido como el gobierno del terror, va a ser la etapa más radical que vive Francia. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno se reduce a pocas autoridades, a 11 básicamente, para tomar decisiones más rápidas. Y a la cabeza, por supuesto, estaba Robespierre. A este comité de 11 hombres que dirigía Francia durante la etapa conocida como el gobierno del terror, se le conoce como el Comité de Salud Pública. En algunos libros lo ponen como Comité de Salvación Pública, por si acaso. ¿Ya? Y se aprobó, por supuesto, varias leyes, las famosas leyes de emergencia. Robespierre, al poder, estableció muchas leyes de emergencia, como la ley, por ejemplo, del precio máximo, la ley de la leva forzosa, la ley del empréstito forzoso y la ley de los sospechosos. La ley de los sospechosos establecía que nadie tenía derecho a defenderse y solamente tenía que confiar en las buenas conciencias de los jueces, ¿no? Por supuesto, muchos fueron llevados a la guillotina, que fue llamada durante la Revolución Francesa, a la guillotina se le llamó o se le conoció como la cuchilla nacional, ¿no? Se entendía que producía una muerte rápida y piadosa, ¿no? Bueno, muy bien muchachos, entonces como ya dijeron nuestros compañeros, sería entonces la A, ¿no? ¿Sí? La A. Muy bien, continuamos entonces. 4. ¿Qué dice la pregunta 4? La pregunta 4 nos dice, en 1792, Revolución Francesa, ¿no? Poco después la batalla de Valmy. La batalla de Valmy es la primera victoria de la revolución o de los revolucionarios, acuérdense bien. Esto es inclusive en la etapa final de la Asamblea Legislativa, es decir, poco antes de la etapa republicana y la Convención Nacional. En 1792, poco después de la batalla de Valmy, la Asamblea abolió la monarquía e instaló la república. Bueno, estamos hablando acá de la entrada a la etapa republicana, es decir, la convención. Entonces el poder pasó a manos de que concentró los poderes ejecutivo y legislativo. Al comienzo los controlaron los, bueno, ya, línea, o moderados. Recordemos quiénes son los moderados. Son la gran burguesía. Pero fueron desplazados por los o radicales. El 5 de septiembre de 1793 se implantó un régimen del terror, por el cual miles de enemigos de la revolución fueron ejecutados. Miren, esta preguntita es interesante, ¿no? Porque hace un momento ya les dije algo o los aproximé a la respuesta, ¿no? ¿Alguien ha marcado algo o ha escrito algo de repente? Vamos a ver el chat. Muy bien, a ver qué dicen acá.
D dice Luis Trujillo, D dice Alexander Moisés Sotomayor, bueno, claro. Y la clave D de la etapa pertenece, a ver, acá nos dice Castro Gamarra, la clave D, ¿a qué etapa pertenece? La clave D de la pregunta 4 o la pregunta 3 le pregunto a Castro Gamarra. La pregunta de esta pregunta cuarta o la tercera. Bueno, lo dejamos ahí, ¿no? De la anterior, a ver, vamos a ver la anterior. Ya, el Estado Llano, el Salón de Juego de la Pelota es la Asamblea Nacional, se le llama así. Esa es la D, la juramentación del Estado Llano en la sala del juego de la pelota pertenece a la Asamblea Nacional, ¿no? Por si acaso, respondiendo a la alumna, al alumno que hizo la pregunta. Pero continuamos y la señorita Liz nos dice que es la D, ¿no? Muy bien. Una cosa que deben saber, muchachos, es que, y creo que queda claro para todos ustedes que son muy audaces, es que un grupo posicionado o una élite o una clase privilegiada no renuncia fácilmente a sus privilegios, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Ahora, la pequeña burguesía se va a contar todo, o sea, se va con todo contra la nobleza, pero también se va contra la gran burguesía. Por ejemplo, la ley del empréstito forzoso que hizo Robespierre básicamente consistía en quitarle dinero a la gran burguesía, pues, ¿no? Y la gran burguesía, por supuesto, después a Robespierre le hace un golpe de Estado que se llama el 9 Termidor. Si ustedes están informados, sabrán eso, ¿no? Entonces, yo creo que tengan en cuenta una cosa, ¿ya? Robespierre tuvo un gobierno, por supuesto, que fue llamado gobierno del terror porque en su primer discurso él dice abiertamente que este gobierno es de emergencia, dicen en su discurso, ¿no? Decía, Francia está en emergencia y el gobierno será de emergencia. Y el terror, por supuesto, es virtud, dice, si está al servicio del pueblo. Claro, y el terror será para nuestros enemigos. Entonces, por bueno, muchos de sus enemigos lo comenzaron a llamar a él, bueno, el que dirige el terror, ¿no? Ahora, hay que ser claros, ¿qué significó el terror? Bueno, básicamente fueron 14 meses. Él estuvo en el poder solamente 14 meses, pero las reformas que hace, los cambios que hace, cambiaron a Francia para siempre. O sea, fueron 14 meses donde Francia nunca más volvería a ser lo de antes, ¿no? Profesor, ¿y qué hizo? Mira, para que tenga una idea, Robespierre empezó a confiscar muchos bienes, por supuesto, principalmente de la iglesia, que aún permanecía inclusive fiel a la revolución, pero vamos allá, empieza con un proceso de descristianización, cambia el calendario cristiano a un calendario revolucionario, establece que la razón y el progreso es algo inevitable al que el hombre tiene que aspirar, ¿no? Los cambios se hacen a través de la razón. Crea una escuela de ingenieros de Francia, que va a ser el Politécnico de París, declara la educación como algo, la educación es un derecho fundamental y es garantizado por el Estado para todos, ¿no? Bueno, medidas como esta hizo que, bueno, que la gran burguesía se asustara, la nobleza estaba asustada, pues, ¿no? Pero la gran burguesía también, pues, ¿no? Ahora, cuando dice moderados, en la pregunta, está claro que se refieren a los girondinos, ¿no? Entonces, a ver, ¿a qué dice? Entonces el poder pasó a manos de, bueno, la convención que concentró los poderes, al comienzo lo controlaron los girondinos, que fue reemplazado por los jacobinos, ¿no? Está claro, ¿no? Gobierno del terror, murieron aproximadamente, solamente en París, ¿ah? En esos 14 meses, 60.000 personas. Pero el mensaje era claro, para Robespierre no había tibio, valiente. O estás con la revolución o eres enemigo de la revolución. Entonces, bueno, hasta la actualidad, Robespierre es considerado una figura, pues, controversial, ¿no? Maximilien Robespierre, conocido como el incorruptible. Tenía una imagen o una, por así decirlo, una reputación que era muy estimada por sus contemporáneos, pero parecía pues ser muy drástico en sus medidas. Él creía que era necesario un gobierno firme o decidido para que Francia nunca más vuelva a ser lo de antes. Muy bien, entonces la clave sería la D. Muy bien, señorita Liz. 5. A ver, ¿cómo la ven, muchachos? Hay preguntas acá, creo. A ver, Ana Lucía.
Dice, a ver, vamos a ver. El racionalismo, recordemos, es una escuela filosófica que plantea, recordemos, que la razón es el instrumento, el medio para llegar a la verdad, ¿no? El racionalismo de pensadores ilustrados como Voltaire, Rousseau y Montesquieu contribuyó al desarrollo de nuevas ideas que transformaron el pensamiento político. Entre sus aportes más importantes a la teoría política tiene que ver con el poder, ¿no? Nunca olviden que la palabra política tiene que ver con el poder. Es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en estos momentos, ¿no? La situación política que enfrentamos, lo de la moción de censura, por supuesto, del presidente, ¿no? La política tiene que ver con la correlación de fuerzas, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? Quien quiere estudiar ciencias políticas o, no sé, pues algo que tenga que ver con, con, con el derecho y la política en general, eh, nunca olviden, pues, que es importante observar la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, cómo van las relaciones de poder. Y la política tiene que ver con eso, pues. Entonces dice el pensamiento político. ¿M? Entonces, el pensamiento relacionado al poder. Entre sus aportes más importantes a la teoría política y a su ejercicio en la sociedad actual se debe considerar muy bien. Por ejemplo, tenemos ahí la separación de poderes, una idea de Montesquieu. Montesquieu hablaba de la división de poderes, eso es cierto. Dos, la crítica a toda forma de autoridad. Bueno, hay una crítica al poder, sí es cierto. Es de contribución, ¿no? ¿Mm? O aporte. Separación de poderes, sí. El El respeto a la respeto a la soberanía popular. soberanía popular. Claro, muy bien, señorita, excelente. Una dulce dama nos da una contribución. ¿Qué es la soberanía? ¿Tienen alguna idea? ¿Saben lo que es o qué es la soberanía? A ver, yo les digo, el Perú es libre y soberano. Antes el Que Perú era de tiene España, total pero control. ahora que controla bueno, decide lo mejor para su sociedad, su pueblo, ¿no? O sea que autónomamente los peruanos deciden qué es lo mejor para ellos, ¿no? O sea, que nadie lo controla, nadie lo gobierna, nadie, no está sometido por nadie. Bueno, suena bonito, ¿no? Pero esa es la soberanía, pues, ¿no? El Perú no es dependiente de una fuerza extranjera o de un poder extranjero. O mejor dicho, que un territorio está libre de toda presión extranjera y que tiene plena decisión sobre su destino futuro. Esa es la soberanía. Ahora la pregunta es, ¿cómo era antes de la República o cómo era antes de la Ilustración y antes de la Revolución Francesa? Bueno, el rey se le llamaba soberano. ¿Y por qué se le llamaba soberano? Porque el rey decidía lo mejor para el país, el reino, ¿no? O sea, el rey decidía. Es más, él era el soberano porque él tenía la potestad de decidir qué era lo mejor para su reino. Bajo la idea, pues, el derecho divino y todo eso. Pero los ilustrados, por ejemplo, como Rousseau hablaba de que la soberanía emana directamente del pueblo. La soberanía no es una potestad del rey. El rey tiene la soberanía, ¿por qué? Porque el pueblo se la concede, se la entrega y le permite ser el soberano. Entonces, lo que dice la señorita que participó es correcto. Bueno, los papeles, sí, pues suena bonito. Sí, porque al final acabamos dependiendo pues del capital extranjero, y usted sabe, ¿no? Las transnacionales y todo eso, con la banca internacional. Más ahora, ¿cómo será con esto de las vacunas? Pues, ¿no? En Perú se ha hecho préstamos inclusive, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? La dependencia económica es una forma pues de vulnerar la soberanía, ustedes deben saber eso. Pero bueno, vamos acá rapidito. Muy bien, la 1 y la 4 serían la correcta. Sí, no veo otra, por supuesto. A ver, como bien dijo tu compañera, entonces sería la A. 1 y 4. Por si acaso, la división de poderes es de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes y la soberanía popular es una idea de Rousseau en su obra El contrato social. 6. Ya. Dice ahí, cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas al mismo modo o del mismo modo. Así sucede también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y legislador. Y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría
el juez de la fuerza misma que un agresor. Montesquieu. Bueno, es un análisis en realidad del Estado, ¿no? Y en lo que sería, pues, la potestad punitiva del Estado. Bueno, los que quieren estudiar derecho, de repente van a ir algo de esto, ¿no? A ver, bueno, hablamos de Montesquieu y creo que la respuesta cae por su propio peso, ¿no? Lo dijimos en ese momento. C de casita, ¿no? División de poderes, la ilustración, pues, ¿no? Montesquieu. No, no hay más, está fácil. La pregunta está muy sencilla. Era para que se luzcan, muchachos. Muy bien, Castro. Muy bien, Elías, Diana Liz, Cristian Arteaga, Claudia Yasmín, Liz Trujillo, Alexandra Moisés, Santé María. Muy bien. Está facilito, ¿no? Continuamos, muchachos. La respuesta la sé. Era napoleónica. A ver, ¿alguien marcó? Cuando Napoleón invadió España, los españoles iniciaron la resistencia. El chat que nos dicen. La A, la B. Ajá. Aquí sí parece que hay un poco de polémica. A ver, vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Napoleón invade España en el año 1808, ¿ya? Y recordemos que Napoleón al invadir España propició que en América hispánica se formaran juntas de gobierno. Y en la misma España. Profesor, ¿qué está hablando? A ver, quiero aclararte lo siguiente. Usted ya sabe la historia, ¿no? Napoleón invade Portugal, con el permiso inclusive del rey Carlos IV. O sea, Carlos IV, a través de un acuerdo con Napoleón, que se llama Fontainebleau, le permite ingresar a España para invadir Portugal. El canje sería que si invadían Portugal, Francia podía quedarse y España también comparte las colonias de Portugal. Ese era el acuerdo, ¿no? O sea, mitad o algo así, ¿no? O sea, se invadía Portugal y las colonias de Portugal podrían ser repartidas posteriormente entre España y Francia. Bueno, ese era el acuerdo, ¿no? Pero el rey de Portugal es muy astuto, ¿no? Juan VI se va, ¿no? O sea, no se queda. No quiere firmar ningún acuerdo ni nada. Se huye, se va a Brasil. Y Napoleón pues no lo va a perseguir hasta Brasil, así que queda un problema. Napoleón decide invadir España. Y cuando invade España, reúne a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, en una entrevista que se llama la famosa entrevista de Bayona. Y finalmente, Napoleón desconoce a los dos y coloca como rey a su hermano José I, conocido popularmente como Pepe Botella. ¿Ya? Ahora, hasta ahí, todo claro. Napoleón ha puesto como rey a su hermano. La pregunta es, como José I está gobernando, y pues es el hermano de Napoleón, un sector importante de españoles lo considera, por supuesto, que no es legítimo y no merece ser rey. Las colonias, ahí viene lo curioso, ¿no? Muchos creen que las colonias formaron juntas de gobierno para separarse de España. Bueno, hay que ser claros, algunas juntas sí, bueno, dos básicamente, ¿no? La de Caracas o Venezuela y la de Argentina, pero más la de Argentina, porque la de Caracas como que estaba dudando, ¿no? El resto de juntas de gobierno dijeron, no, el rey no es José I, sino el verdadero es Fernando VII, decían, o sea, ¿se unieron para qué? Para desconocer a Pepe Botella, o sea, ese fue el objetivo inicial. O sea, se juntan o se forman juntas de gobierno para desconocer al rey impuesto por Napoleón, ¿ya? Es más, se convoca a las Cortes. Recordemos que a raíz de estas Cortes se hace una constitución para España. ¿Se acuerdan cómo se llama la constitución? ¿Alguien sabe? Fácil, ¿eh? Preguntas a Margo como 3 veces, creo, en Historia del Perú. A ver, te digo las Cortes de Cádiz. ¿Cómo se llama la constitución? ¿Alguien recuerda? La constitución de Cádiz, pues. La constitución liberal. A ver, Alexander, creo que es la guerra de independencia. Bueno, se le llama también como la guerra de independencia española, es cierto, ¿no? Sí, porque España estaba invadida por los franceses, ¿no? Y es más, se inicia por todo un proceso pues, de resistencia, ¿no? A través de las guerrillas. Por supuesto que España es apoyado muy afanosamente o muy entusiastamente por Inglaterra. Los ingleses son bien audaces, ¿no? Apoyan a los españoles para luchar contra los franceses, que han invadido su país, pero apoyan a las colonias en América a independizarse de España, ¿no? Discúlpeme, pero tengo que decirlo, ¿no? Unas ratas, políticamente hablando, muy audaces, ¿no?
Se apoyan a España en Europa, pero apoyan a las colonias a separarse de España en América, ¿no? Bueno, los ingleses son muy audaces, ¿no? Profesor, ¿y cómo sabe, cómo se puede mostrar eso? Fácil, mira a los marinos ingleses apoyando pues la independencia en América Latina. El caso más conocido o más emblemático es Lord Cochrane, o Cochrane, que recordemos que ayudó a San Martín pues, a llegar desde Chile o Valparaíso hasta lo que sería Ica o Pisco, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Entonces, no es casual, porque los ingleses son muy calculadores, pues, ¿no? Bueno, y queda clara entonces la respuesta, ¿no? Como bien dijo su compañero, la clave sería la B, pues, ¿no? Las juntas. A ver, ¿quién más ha dado la respuesta? B nada más Alexander Moisés. Muy bien. La organización de las juntas de gobierno, ¿ya? Claro. Ponemos ahí entonces la clave. Ya está. Las coaliciones formadas por las potencias europeas contra la Revolución Francesa se organizaron luego. A ver, yo les dije, durante la etapa de la Convención, es decir, la etapa republicana de la Revolución Francesa, se le corta la cabeza al rey Luis XVI. Y el terror que tenían los demás reyes era que esto pudiera pasarle también a los demás reyes. O sea, los reyes de Europa estaban asustados o temerosos de que este incendio revolucionario llegara a todos los rincones de Europa. Así que era imperativo, era importante frenar, por supuesto, eh, a esta revolución. Entonces la pregunta es, dice ahí, se organizaron luego de, a ver, ¿qué marcaron los muchachos? Tenemos 6 respuestas. La ejecución de Luis XVI. Muy bien, la dulce damita otra vez. ¿Quién es la señorita que participa acá? Vamos a... Creo que es, que, bueno, hay tantos que, bueno, me imagino que hay una dulce damita ahí que está participando activamente. Muy bien, yo la felicito. Está muy conectada con la clase. Sí, por supuesto. Como dice el alumno Alexander, como dice Nicole Amelie, como dice Elías, Santa María, Diana Liz, bueno, Profesor, Liz una Trujillo también. consulta. Sí, sí, le escucho, En la mamita. pregunta anterior, A ver, dice, ¿puede regresar a la pregunta anterior, por favor? claro. Ahí está. Ya, la pregunta dice, los españoles iniciaron la resistencia, pero las juntas de gobierno no la iniciaron las colonias. No, a ver, vamos a aclarar. ¿En las colonias habían españoles, sí o no? ¿O chapetones o peninsulares? Sí. Ya, ese es lo primero. En España se forman juntas, también. Pero lo que pasa es que en España reciben, bueno, el nombre más conocido, célebre de Cortes, ¿no? Porque finalmente va a ser en las Cortes donde se forman documentos que abierta o públicamente muestran su rechazo a la invasión francesa propiciada por el rey Carlos IV. No sé si ustedes recuerdan o han oído que cuando Napoleón invade España, inmediatamente el pueblo se levanta, pues, o sea, porque no están de acuerdo. Recordemos que los españoles son muy católicos y el Papa estaba encerrado, el Papa Pío VII estaba en prisión, Napoleón lo había encerrado. Y los españoles que son católicos no podían concebir la idea de que el rey Carlos IV haya permitido a los franceses ingresar a España. E inmediatamente se produce un levantamiento que se llama el Motín de Aranjuez. El pueblo se levanta y proclama como nuevo rey al hijo de Carlos IV, que sería Fernando VII. Por eso Napoleón astutamente pues los reúne en Bayonne. Pero era porque ya se estaban formando, ¿me entiendes, no? Estos espacios políticos para desconocer la autoridad del rey. O sea, las cortes y las juntas, por supuesto, especialmente las juntas, ¿no? Se fueron a América Latina, pero también, por supuesto, tienen una incidencia importante en España. Y eran españoles los que estaban aquí, pues, por supuesto, en América. Y Ah, descartando las ok. demás, pues, no tenía sentido, pues, ¿no? Bueno, gracias. Ya, señorita. La señorita Liz Trujillo, ¿no? Muy bien, señorita Liz Trujillo. A ver, señorita que participa bastante. A ver, vamos acá estamos con la 8-9, ¿no? Pregunta 9. Después de la Revolución Francesa y la caída de Napoleón, los países europeos se agruparon y organizaron el Congreso de Viena. A ver, vamos a aclarar qué es el Congreso de Viena. Napoleón es derrotado, recordemos, primero en 1813, en la batalla de Leipzig, conocida como la Batalla de las Naciones, después del fracaso de su campaña
Rusia. ¿Qué pasa inmediatamente? Recordemos que Napoleón es capturado y llevado a una isla que se llama la isla de Elba. Cuando Napoleón es derrotado, por supuesto, en 1813, al siguiente año nada más, porque estaba próximo a acabar el 1813, al siguiente añito se convoca al Congreso de Viena. ¿Y qué es el Congreso de Viena? Es la reunión de las potencias que han derrotado a Napoleón. Y su objetivo es restaurar o restablecer lo que había antes de la Revolución Francesa. Por eso se llama restauración. ¿Ya? Por eso dice ahí, el Congreso de Viena, encabezado por Alejandro I de Rusia, el canciller austriaco Clemens von Metternich y el ministro francés Talleyrand, dice, dicho congreso se organizó con el objetivo de, ajá, a ver qué marcaron ustedes. Bueno, está fácil, ¿no? A ver, Moisés lo dijo, está Brian, tenemos a Alexandra Moisés, Claudia Yamín, Diana Liz, Liz Trujillo, María Santé. Por supuesto, sí, no puede ser otra, creo, o me parece, a ver, vamos a ver, reconocer los hechos sociales, no, intervenir en los países europeos. Bueno, eso de intervenir en los países europeos tiene que ver más que todo con la Santa Alianza, ¿no? Miren, el Congreso de Viena decidió 4 puntos importantes, ¿ya? El primero es, Napoleón está derrotado y Napoleón con sus campañas militares alteró el mapa de Europa, así que hay que restablecer o restaurar las monarquías en Europa, punto número 1. 2, reordenar las fronteras. 2. 3, resolver la situación de Francia. ¿Qué hacemos con Francia? Bueno, se acuerda que Francia va a regresar a los territorios que tenía antes de la Revolución. Y restaurar las monarquías, donde Napoleón las había eliminado o anulado. Restaurar las monarquías, ¿no? Por supuesto. En este caso, a las dinastías o las grandes familias. Es el principio fundamental del conservadurismo, ¿no? Es decir, la idea de que cualquiera no puede ser elegido para gobernar. Esa idea es muy reciente, por así decirlo, ¿no? O sea, antiguamente se creía de que Dios elegía entre todos a un hombre que le da sabiduría para gobernar a los hombres. Además, los reyes tenían que ser educados desde pequeños y tenían que pertenecer a importantes familias. O sea, ellos merecen gobernar. Han sido entrenados, educados para gobernar. Bueno, no es broma eso, eso es cierto. O sea, al rey se le educaba bien, pues ahora que sea un desastre o no haya aprendido es otra cosa, pues. Porque había reyes que en realidad pues eran un desastre en el gobierno, a pesar de que habían tenido los mejores maestros, la mejor educación. Bueno, ahora, dicho Congreso dice, el Congreso de Viena, con el objetivo de, vamos a leer las alternativas, restaurar el sistema monárquico, eso puede ser, porque era uno de los no, restaurar las monarquías. Reconocer los derechos sociales, intervenir en los países europeos, no, eso es de la Santa Alianza ya. Aceptar las constituciones reformistas. Bueno, sería la, no hay otra, pues. Vamos a ver la clave. Muy bien, y lo dijeron, por supuesto, con mucha potencia. Vamos a ver acá. Los siguientes alumnos, ¿no? Bueno, ya lo dijimos, Lidia a mí, Marisanté. Muy bien, sí, pues, ¿no? Estaba sencilla, ¿no? Brian también. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? Fue la reunión de las potencias europeas en 1814. En 1814 empieza el Congreso de Viena. Ojo, el Congreso de Viena es uno de los tantos congresos que se lleva a cabo, es el primero, porque hay varios congresos más. Está el Congreso de Aquisgrán, el Congreso de Laibach, el Congreso de, está el Congreso de Verona, o sea, hay varios congresos, ¿no? Ahora la pregunta es, profesor, ¿y por qué se llevan a cabo varios congresos? Bueno, porque en el Congreso de Viena se estableció de que todos los problemas de Europa ya no iban a ser resueltos por guerra, sino tenían que ser resueltos en asamblea, donde se vieron los intereses de todas las partes involucradas. O sea, todos se iban a reunir y resolver los problemas que tienen de forma diplomática. Es más, muchos consideran, o muchos historiadores consideran que sería pues un antecedente de algo así como el Parlamento Europeo, no sé, algo así, un antecedente no sé si de la ONU, porque es más pretencioso, pero sí del Parlamento Europeo, ¿no? Porque de Europa envían sus representantes para resolver futuros conflictos o inminentes conflictos que podían darse más adelante, por cuestiones limítrofes, por intereses de repente geopolíticos. Entonces, bueno, creo que la respuesta es muy sencilla aquí y ustedes pueden resolverlo, ¿no? ¿Qué marcaron ahí ustedes, muchachos? A ver, vamos a ver la clave. Bueno, creo que está claro.
del Congreso de Viena. Muy bien, Luis Trujillo, excelente. Claro, está fácil esta preguntita, ¿no? El Congreso de Viena, ¿no? Ya no se olvide. Es el primer Congreso. Ahora te aclaro, ¿ah? Napoleón, ese mismo año, recordemos, Napoleón, recordemos, estaba ya tramando escaparse y logra escaparse, ustedes deben saber. Napoleón es derrotado en la batalla de Leipzig o batalla de las Naciones y llevado a la isla de Elba, pero se escapa de la isla de Elba y retorna a Francia. Y establece un gobierno que se conoce como el gobierno de los 100 días. Ahora, Napoleón, por supuesto, tomando el poder nuevamente en Francia, proclama un gobierno de reconciliación con los países de Europa, pero los países de Europa no le hacen caso, pues, ¿no? O sea, saben quién es Napoleón. Así que se forma una séptima coalición, porque la sexta la había derrotado en la batalla de Leipzig, ahora se forma una séptima. Y Napoleón va a ser derrotado finalmente en una batalla muy célebre que ustedes deben saber a estas alturas, ¿no? ¿Cómo se llama esa batalla? Empieza con W, ya. La batalla de Waterloo, pues, ¿no? Waterloo. Muy bien, excelente. No va a ser la batalla de Huamanga, ¿no? La batalla de Waterloo, claro. Entonces, en la batalla de Waterloo, no se olviden, Napoleón finalmente va a ser derrotado, pero es por la séptima coalición, ¿ya? En lo que sería actualmente, pues, el país de Bélgica. Y por si ustedes no lo sabían, Napoleón pudo haber ganado en la batalla de Waterloo. Lamentablemente, para Napoleón, un día antes de la batalla, comenzó a llover. Y si ustedes recuerdan un poquito de la vida de Napoleón, o si habrán oído de repente en clases, Napoleón era un brillante artillero, es decir, utilizaba muy bien sus cañones. Napoleón decía muchas veces que compensaba la falta de soldados o el número de soldados que era inferior con el movimiento rápido de sus cañones. Y está claro que en un territorio fangoso o lleno de lodo, los cañones no se iban a mover rápidamente. Así que Napoleón ahí tuvo el primer problema. El segundo fue que los prusianos que parecían descartados ya, o sea, para Napoleón los prusianos estaban fuera de juego, los prusianos deciden apoyar a los ingleses, ¿no? El mariscal Blücher participa apoyando a los ingleses y bueno, ese es el golpe final que Napoleón va a recibir porque es derrotado en Waterloo. Y una vez derrotado, Napoleón va a ser llevado a la isla de Santa Elena para que nunca se escape. Y murió allí en 1821, a la edad de 52 años, o sea, jovencito todavía, tenía para rato. Bueno, ahí está, Congreso de Viena. Muy bien, muchachos, vamos con, entonces, la respuesta es la D. 11. Pregunta 11 dice, después de la Revolución Francesa y la caída de Napoleón, los países europeos se agruparon y organizaron el Congreso de Viena, encabezado por Alejandro I de Rusia, el zar Profesor, Alejandro I. El canciller austríaco Clement von Metternich y el ministro, dicho congreso se organizó con el objetivo de, bueno, está repetida, ¿no? Esta ya la vimos, ¿no? Bueno, ya está repetida, joven. Ha habido un pequeño error. La respuesta sería la pregunta 12, dice, el Congreso de Viena, vamos a ver acá la preguntita, decidió importantes cambios en la demarcación política europea, en la demarcación política de Europa, ¿no? O sea, las fronteras de Europa, ¿no? La demarcación política. Bueno, esto es interesante, ¿por qué? Porque recordemos que la Europa de los congresos, también se le llama, bueno, se le conoce así, ¿no? La Europa de los congresos o la Europa, o la orquesta de los congresos también se le dice, ¿no? La Europa de los congresos, ¿qué es lo que busca finalmente? Bueno, no velar por los intereses nacionales. Recuerden muy bien que cuando la restauración se inicia, bueno, muchos ponen 1815, pero recordemos que el Congreso de Viena empezó en 1814. Se prolonga hasta el año 1830, cuando se producen las revoluciones liberales, que van en contra de la restauración. Ahora, la gran pregunta es, profesor, ¿y qué pasó en ese transcurso con los movimientos nacionales? Bueno, surgió un movimiento intelectual, un movimiento literario y artístico que se llamó el romanticismo, ¿se acuerdan o no? Muchos territorios que deseaban su independencia habían sido, por supuesto, incorporados a imperios, como por ejemplo los polacos, formaban parte del imperio ruso, tenemos a los checos que formaban parte del imperio austriaco, ¿no? Entonces surgen movimientos nacionales, ¿no? Que van a ser propicios a la revolución de 1830. Pero, ¿qué
resuelve el Congreso de Viena en relación a la demarcación política? Bueno, vamos a aclarar, y hemos visto algunos detalles, ¿no? A ver, dice ahí, Francia pierde sus conquistas de la época napoleónica, eso es correcto. Claro. Francia regresa a su antiguo territorio, eso sí lo hemos visto. La formación de la Confederación Germánica. Formación de la Confederación Germánica. Bueno, es cierto porque recordemos que Napoleón había creado un conjunto de estados títeres donde él había puesto a muchos gobernantes que eran sus, por así decirlo, ¿no? Sus adulones o eran sus aliados, que se llamó la Confederación del Rin. Recordemos que Napoleón en el año 1806 disuelve el Sacro Imperio Romano Germánico o el CIRC, el primer Reich alemán. Lo disuelve Napoleón en 1806. Y a raíz de esta disolución se forma la Confederación del Rin. Por supuesto, Napoleón la crea, ¿no? Como te dije, dividió al Sacro Imperio en pequeños estados alemanes, donde puso a títeres u hombres que eran aliados de él. Pero finalmente, cuando Napoleón es derrotado, se crea sobre la base de la Confederación del Rin una nueva confederación, que es la Confederación Germánica. Eso sí es correcto, la Confederación Germánica. ¿Ya? Rusia ganó gran parte del territorio de Polonia. Cuarto, Inglaterra a ver, la 13 es correcta, por supuesto. Inglaterra se anexa a Finlandia, no, falso. Finlandia quedó por un tiempo como parte del Imperio Ruso. Entonces tenemos aquí como clave, la primera es correcta, segunda es correcta y tercera es correcta, ¿no? Bueno, ya nos dieron las claves algunos de sus compañeros acertadamente, sí, lo hicieron. A ver, ¿cómo vamos acá en el chat? Ya ya, no hagan bullying, muchachos. Ya, a ver, ¿qué dice acá? Yala, bueno, B, la B, 1 y 2, B, no, pues sería la C, muchachos, ¿no? La C, porque, como le dije, Rusia pasó a ser parte de, bueno, Polonia, mejor dicho, fue parte del Imperio Ruso, ¿no? La Confederación Germánica, sí, sí es correcto, sí. Entonces, es más, sobre la base de la Confederación Germánica, nunca se olviden, se va a formar después el Imperio Alemán o el Segundo Reich, con Bismarck, ¿no? En el año 1870, después de la batalla del Sedan, cuando derrotan a los franceses. ¿Mm? Muy bien, nos vamos a la pregunta 13. A ver, ¿qué marcaron ustedes en la pregunta 13? La Santa Alianza, instituida a la caída de Napoleón Bonaparte, tuvo como finalidad esencial. A ver, acá hay clave ya. A. Andalucía, Claudia, Diana Liz, Carmen Bicharra, María Santé, Alexander Moisés, muy bien. Bueno, lo vimos hace un momento. Uno de los principios que se estableció en el Congreso de Viena, porque fueron 4 principios. Legitimidad, es decir, los reyes son las únicas autoridades legítimas para gobernar. Legitimidad. Segundo, equilibrio, que todo problema entre las potencias será resuelta viendo los intereses de todas las partes. Equilibrio. Todo será resuelto en congresos o asambleas. No será resuelto por guerra, sino por asambleas o congresos, ¿no? Y la última, que es la más importante. A ver, mira, ojo, primero es legitimidad, segundo es equilibrio, tercero es congresos. Y la cuarta sería el intervencionismo. ¿Y qué significaba eso? La Santa Alianza hablaba claramente que si en algún lugar de Europa empezaba un incendio o un fuego revolucionario, era imperativo, era necesario unir los ejércitos de las potencias y aplastar esa revolución o intento revolucionario. No podemos permitir que se extienda, como ya pasó durante la época de la Revolución Francesa, ¿no? Eso no puede pasar. Así que la Santa Alianza fue la unión de los ejércitos primero de Rusia, Prusia y Austria. De ahí se integran más países, ¿no? Pero inicialmente fueron los 3, ¿no? Su objetivo cuál era? Era aplastar cualquier interés revolucionario, ¿no? Muy bien, la clave entonces sería la A, muy bien, y lo dijeron muy bien sus compañeros, sus compañeros han respondido acertadamente, ¿no? Muy bien, vamos ahora con la pregunta número 14. Ya, esto tiene que ver con
la revolución de 1848, Luis Felipe de Orleans. A ver, ¿se acuerdan que yo le dije hace un momento que eh, la restauración culmina con las revoluciones liberales de 1830 y posteriormente la de 1848? En la de 1830, nunca se olviden, lo más importante va a ocurrir en Francia. Se saca al rey de ese momento, que es Carlos X, y se coloca un rey que tiene que aceptar, obedecer una constitución. Miren, ¿se acuerdan que yo leí en ese momento que cuando acabó la Revolución Francesa y derrotan, por supuesto, después a Napoleón, la restauración pone a reyes, o sea, restaura a reyes en el poder? Y estos reyes, por supuesto, gobernaban prácticamente con poder, pues, ¿no? Extendido, ¿no? Tenían pocas limitaciones. Pero los reyes de Europa eran muy sensibles, o mejor dicho, muy reacios a aceptar una constitución para no obedecer una constitución, pues el rey no está sometido a una asamblea o a la voluntad popular, ¿no? Eso es falso. Pero, ¿qué pasa? Que en 1830 se produce una revolución en Francia, y a raíz de esta revolución se saca al rey Carlos X, que va a ser el último Borbón, y se pone a un rey de una nueva dinastía que se llama Luis Felipe de Orleans. Él acaba gobernando con el apoyo de la burguesía, pero también a él se le impone una constitución. Se establece la monarquía constitucional. Y Luis Felipe de Orleans, bueno, acepta, ¿no? Porque quiere ser rey, pero no le gusta la constitución. O sea, no le interesa inclusive que esta constitución pues continúe, ¿no? Es más, él considera que la constitución es una traba para gobernar bien, que a él le pone pues límites, ¿no? Así que él comienza poco a poco a hacer algunos cambios o reformas, donde por ejemplo anula ciertas libertades individuales, por ejemplo la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de reunión, anula los banquetes, que eran asambleas donde se reunían políticamente pues muchos ciudadanos. Y por supuesto se inicia una segunda revolución, la revolución de 1848. Y en esta revolución se anula la monarquía, pues eso ya es definitivo, ¿no? Porque mira, en la revolución de 1830 la monarquía continúa, pero llamada monarquía, como te dije, ¿no? Una monarquía constituyente o constitucional, porque el rey gobierna con una constitución. Pero cuando Luis Felipe de Orleans, que es la nueva dinastía a la que él pertenece, los Orleans, él quiere gobernar con mucho tiempo y sin oposición. Él entonces comienza a hacer algunas reformas que inician un levantamiento, ¿no? Y esta revolución se llama la de 1848, y la consecuencia más importante es que finalmente la población francesa se desencanta de la monarquía, no quiere saber nada con monarquía. Y Luis Felipe Orleans va a ser expulsado, y se convoca a elecciones, y se establece nuevamente la república, donde gana, por supuesto, el famoso sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, que acaba gobernando en el año 1852 como Napoleón III. Finalmente, mira, se establece se establece la república, ¿no? Y por supuesto, se establece la república y después se establece el imperio, ¿no? A ver, dice, la falta de democracia y la corrupción y la crisis económica que vivió Francia en el reinado de Luis Felipe I desencadenaron, bueno, la revolución de 1848. Los revolucionarios lograron abolir, dice acá, los revolucionarios lograron abolir o anular, a ver, otra pregunta, acá está, ¿no? Lograron abolir o anular la monarquía y se implantó la Segunda República. Sería entonces acá, para que encaje bien, sería aquí, acá sería entonces la alternativa, pregunta 14, acá sería 1848 y Segunda República, para que encaje bien, ¿no? 1848. Hay una pequeña corrección, ¿ya? Corregimos aquí entonces, y la clave correcta sería la A. La A. Ponemos aquí entonces, sería la A, ¿ya? Porque ya les dije, ¿no? La primera revolución se hace contra
Carlos X, y la segunda revolución liberal se hace contra Luis Felipe de Orleans, que sería la revolución de 1848. Y se establece la Segunda República Francesa, porque la primera, recordemos, se estableció cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, ¿no, muchachos? Y para acabar, vamos con la pregunta número 15. Dice, durante la revolución de 1848, Francia volvió a sufrir una revolución liberal. Claro, porque la primera fue de 1830, que se dio cuando Luis Felipe I prohibió las reuniones políticas llamadas los banquetes. Los banquetes, ¿no? Para silenciar los reclamos de una reforma electoral. Marca la alternativa que presenta una consecuencia de este levantamiento. A ver. Finalización de la monarquía constituyente. Bueno, recordemos que con Luis Felipe de Orleans se acaba la monarquía, pues esa puede ser. Derrocamiento del representante del clero, no. Recuperación del poder de la dinastía austríaca, restablecimiento del absolutismo, no, para nada. ¿Qué marcaron, muchachos, entonces aquí? Hay una respuesta aquí. Sería la, pues, ¿no? Claro, la, ¿no? Hay varias respuestas, claro. Liz, muy bien. Muy bien, muchachos, sí. Cristian también, claro. Por supuesto, sería la, pues, ¿no? Porque recordemos, y le dije hace un momento, ya lo vimos, sacan a Luis Felipe de Orleans, pero recordemos, se convoca a elecciones donde gana Luis Bonaparte. Y Luis Bonaparte acaba convirtiéndose después, a pesar de que se había establecido la República, él acaba imponiendo o implementando el imperio, que sería el segundo imperio, porque el primer imperio lo hizo su tío llamado Napoleón Bonaparte. Una versión pues media chicha de Napoleón Bonaparte que se llama eh, Napoleón III, ¿no? Una versión así, media, un remix así, ¿no? Medio, cuando pues fue un desastre, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces muchachos, muy bien, muchachos, por lo pronto eso sería todo y espero pues encontrarme con ustedes en una próxima sesión. Gracias por escucharme y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos, muchachos. Gracias, profe. Perfecto, maestro. Nos vemos. Muchas gracias. Sí. Bueno, Ya, jóvenes, nos vemos. damos por finalizadas las clases de Historia Universal a cargo del maestro Gracias. Héctor Contreras. En breves momentos comenzará la clase de Historia del Perú a cargo del maestro Jesús Moreno. Muchas gracias, maestro Héctor.